hay un tema que no lo quise tocar, que lo dejé por en medio, que es el tema del matrimonio y el divorcio y el recasamiento. Ese tema no lo hemos tocado porque es un tema muy largo, muy extenso y necesita pues uno tener mucho tiempo para desarrollarlo, así que no lo iba a desarrollar en medio de los otros temas. Hoy vamos a ver ese tema, ¿verdad? Y vamos a utilizar como texto base del sermón del Señor Jesucristo, el sermón de las bienaventuranzas, el texto de Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Vamos a desarrollar un poco de cómo se han llevado las cosas alrededor de la historia, ¿verdad? De cómo eran los matrimonios alrededor de la historia y cómo eran los divorcios alrededor de la historia. Y un poco de contexto histórico de la iglesia. Hay muchos temas que ver, hermano. Este tema es muy extenso y por eso hay tanto debate. Leo la palabra para honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Tu presencia siempre se manifiesta, Señor, y hay grandes bendiciones para los que oyen tu palabra. Háblanos, Señor, y ayúdanos a ser personas sabias, Señor. Danos sabiduría para entender estos temas y para que todos los hermanos sean bendecidos en este aspecto. Que sea tu gloria, tu presencia y tu poder, por favor. No permita, Señor, que se tergiverse tu palabra, ni que mis palabras se tergiversen en los corazones de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Puede sentarse. Mire que el Señor Jesucristo habla sobre el adulterio en reiteradas ocasiones. Vimos la parte del adulterio el domingo pasado, vimos la parte del adulterio que hablaba del adulterio mental, ¿verdad? Uno puede adulterar con la mente o puede adulterar con el corazón. Cuando su corazón se desvía por la mujer de su prójimo, es adulterio. Aunque nunca la haya tocado ni nunca la vaya a tocar. Lo mismo viceversa, una mujer que codicie el hombre de su prójima, ¿va? Entonces también es adulterio. Pero aquí ya no está hablando de adulterio mental. Aquí está hablando de adulterio físico. Dice que si alguien se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Dice la palabra. Ese es adulterio físico, ya no es adulterio mental. Alrededor de la historia, para saber sobre el divorcio, primero tenemos que saber sobre el matrimonio. Hermano, el matrimonio ha venido evolucionando con el tiempo. Quiero decir, lo que ahora nosotros consideramos una pareja casada no era lo mismo que sucedía en los tiempos primeros. Digamos, ¿cómo se sabía que Adán y Eva estaban casados? En los tiempos de Adán y Eva, ¿cómo se casaba la gente? ¿Cómo creen ustedes que iban al sacerdote para que los casara? ¿O al pastor? ¿O al registro civil para que los casara? ¿Cómo se casaban? Solo se unían, exactamente. La primera etapa de los matrimonios, hermanos, dos personas se unían, ya eran marido y mujeres. Esos tipos estaban casados ya, delante de Dios, porque el primer mandamiento para los matrimonios es separación. El hombre va a dejar a su padre y a su madre, o sea, va a dejar de ser mantenido. Eso pasa con los jóvenes, pero si todavía es un mantenido, ¿para qué busca mujer? ¿Para qué? Y todavía es un mantenido. Entonces dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. ¿Están casados? Desde el momento que dos personas se unen, están casados. Era la primera institución matrimonial. Están casados delante de Dios y delante de todo el mundo que los rodea, ¿verdad? Luego el matrimonio fue evolucionando. Y digamos que en el tiempo de los patriarcas, como Noé o Abraham o cosas así, ya ellos tenían las leyes noágicas, que le dicen, eran acuerdos, ¿verdad? Entonces ya la gente se casaba no solo uniéndose, porque ya habían clanes. ¿Qué son clanes? Eran familias. O sea, los Castro, estaban los Castro en un lado, los Murillos en otro lado, ¿verdad? Los Velázquez en otro lado, los Valerianos en otro lado, y tenían clanes.
era por tribus. Entonces, si yo quería casarme con una muchacha de la otra tribu, entonces íbamos y hacíamos un trato. Decía, no, vi que queremos emparentar. Entonces emparentaban ahí y solo hacían acuerdos entre familias. Decían, no, está bien, va, llévatela. Era un acuerdo. Así empezó la parte más formal del matrimonio. Ya no solo se unían, ahora hacían acuerdos, ¿verdad? Pero luego la civilización siguió aumentando y llegamos al tiempo de Babilonia, cuando ya las ciudades eran grandes, al tiempo de Abraham. Y por ejemplo, en el tiempo de Abraham ya tenían leyes ellos. Había un código que le llamaban el Código Hammurabi, que es considerado como, en los hallazgos arqueológicos, se considera como una de las escrituras más antiguas existentes, el Código Hammurabi, y era casi similar a los 10 mandamientos, tenía varias cosas familiares, ¿verdad? Y entonces ya ellos ahí se casaban haciendo acuerdos entre familias y hacían fiesta. Cuando se casó Isaac, dice que mandaron a traer, hicieron un acuerdo con la familia, le llevaron una dote, ¿verdad? Un regalo a los familiares, se trajeron a la mujer de Isaac, y cuando llegó dice que hicieron una fiesta en la familia, una fiesta, alegrando a todo el mundo, bebían, comían, ¿verdad? Y después los mandaban a ellos a dormir y ya estaban casados. No había que ir al registro civil, no había que había que presentarlos por la iglesia, no, se alegraban un día y ya era mujer de él, ¿verdad? Así eran los tiempos de los patriarcas, de Abraham, por decir así. Luego vino el tiempo de la ley, que fue el tiempo de Moisés. Ya ahí se establecieron leyes para cuidar a la mujer. Ahí se cuidaba a la mujer. ¿Por qué? Porque antes, en todo esto que yo les estoy diciendo, no habían leyes en cuanto al cuidado de la mujer prácticamente, sino que si un hombre quería divorciarse de su mujer, ¿qué era lo que hacía? Date de aquí, no te quiero ver más. Tenía que salir corriendo la mujer, mira. No habían leyes que protegieran a la mujer. Entonces, la primera vez que se hace una ley como para proteger a la mujer es en los tiempos de Moisés, y ya Moisés establece lo que conocemos como carta de repudio. ¿Qué es carta de repudio? Donde le hacían una carta a la mujer que decía, esta mujer ya no es mi esposa, ahora queda libre. Y todavía la despedían con bienes a la mujer, entonces ya podía irse, y ya no era una mujer que se iba a dedicar a la prostitución, sino que ella podía volverse a casar, literalmente podía volverse a casar. Es la primera vez que se establecieron como reglas que regulaban para que la mujer no quedara desamparada, porque no es como ahora. Todos los contextos han cambiado. Ahora un hombre deja a una mujer, por ejemplo, y la mujer puede llegar a tener más pisto que él, porque ahora las mujeres tienen acceso a trabajos, acceso a educación, acceso a volverse profesoras, maestras, doctoras, abogadas. Nuestra presidenta era mujer. O sea, no hay un cargo más alto en el país que el de ser presidente. Por tanto, las mujeres tienen ahora muchas posibilidades y probabilidades que no tenían en ese tiempo. Así que el divorcio de antes no era lo mismo que el divorcio de ahora, porque el divorcio de antes, por ejemplo, una mujer quedaba desamparada, y la mayoría de mujeres que las despreciaban era, solo la repudiaban, andate, pero no le daban carta de divorcio. Si no le daban carta de divorcio, aquella mujer seguía casada. Si seguía casada, ningún hombre la tomaba por mujer para ser su esposa, porque pertenecía a otro hombre, y esa mujer tenía que terminar prostituyéndose para poder sostenerse. Entonces, por eso la Biblia dice, Dios aborrece el repudio, lo aborrece, dice Malaquí. Entonces empezó la ley de Moisés a tratar, ¿verdad? Y la ley de Moisés dio leyes, hermano, de cómo se debía entablar un divorcio, si se daba un divorcio, ¿verdad? Dio leyes, dio reglas, pero después fueron cambiando con el tiempo también. Luego tenemos la época de Jesús, por ejemplo. En la época de Jesús ya el matrimonio era diferente. El matrimonio ya se daba en dos fases. Se daba en una fase que le llamaban el desposorio. Desposorio era un año de compromiso matrimonial, pero se consideraba que ya estaban casados. Por ejemplo, cuando María salió embarazada de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, que espero que entre nosotros no salga ninguna diciéndonos que salió embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no le vamos a creer, ¿verdad? Lo mismo pasó con María, nadie le iba a creer. Pero dice que salió embarazada en el momento en el que estaba desposada con José. No era que vivían juntos, solo estaban comprometidos, ¿verdad? Eso tenía un nombre. Le decían el erusín. El erusín era el compromiso matrimonial que tenía, y por lo general duraba un año. Y ellos todo ese año ya eran esposos, pero no vivían juntos.
Luego estaba el Nisuín, que el Nisuín era cuando hacían la fiesta. Tenían 7 días de fiesta, hermano. En las bodas de Canaán, el Señor Jesucristo fue y eran 7 días de fiesta. Por eso se les acabó el vino. Porque usted sabe que en la fiesta, los borrachos que les dan bebida gratis, creen que esos no aprovechan, hermano. ¡Ja! Si aprovecharon de la fiestita aquella, se acabaron todo el vino, hermano, y quedaron sin vino, y Jesucristo tuvo que hacer más vino. Y entonces eso se conoce como, ya esa fiesta se conoce como el Nisuín, que era cuando ya legalmente los dos cohabitaban y terminaban siendo una sola carne en la noche de boda. Entonces ahí lo hacían en 2 fases, ¿verdad? Entonces el matrimonio ha ido evolucionando con el tiempo. Luego, en la época romana, era de consentimiento mutuo, ya para los gentiles. Los romanos era consentimiento mutuo. Le decía, bueno, yo me quiero casar con vos, vos te querés casar conmigo, estamos de acuerdo a la familia, se juntaban, no había cosas del Estado ni nada que se le pareciera, ¿verdad? Pero luego vino una época de la iglesia imperial, que le llamamos nosotros, que ya se convirtió el matrimonio en un sacramento. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia católica lo instituyó como sacramento. Y ahora significa que usted no está casado si no va a un sacerdote. Eso pasaba en la iglesia imperial. Y entonces tenía que el sacerdote dar la bendición para que usted estuviera casado. Luego vino la época de la Reforma, en 1500, con Martín Lutero y Juan Calvino. En la época de la Reforma, ellos se separaron de la iglesia. Y entonces, al separarse de la iglesia, ellos dijeron, el matrimonio no es un sacramento. O sea, ya no tienen ustedes que obligatoriamente casarse por la iglesia, sino que con que el Estado les diga, ustedes están casados, suficiente. Y ya se empezaron a casar solo con lo que nosotros le llamamos ahora, por el civil, ¿va? Se empezó a casar la gente. Y entonces ya ellos despreciaron el sacramento. O sea, antes y no se casaba usted por la iglesia, no estaba casado. Era lo que tenía. Juan Calvino y Martín Lutero, que son los reformadores protestantes o evangélicos, ellos despreciaron esa manera de llevar el matrimonio. Si ustedes ven, la cosa ha ido cambiando. Eso pasó en la Reforma. Ahora, actualmente, la persona se considera legalmente casada cuando usted tiene un certificado civil que dice, Pancho se casó con Pancha, suficiente. Está casado, ¿va? Eso es lo que pasa. Entonces, yo quiero que miren que el matrimonio cambió desde Adán hasta hoy. Diversas maneras de verlo. También el divorcio cambió desde Adán hasta hoy. Diversas maneras de verlo. En el tiempo de Abraham, por ejemplo, yo podía tener 4 mujeres. No era ningún problema, no era considerado problema. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la historia acerca de cómo lo han visto las diferentes, en alrededor de la historia, los casos del divorcio. Por ejemplo, en la época de Moisés, que es donde nosotros podemos tener la ley, se estableció que un hombre podía divorciarse de su mujer, porque era el hombre que podía divorciarse de la mujer. Por lo general, la mujer no era la que quería divorciarse, era el hombre. Ahora es al revés, ahora son las mujeres las que quieren divorciarse de los hombres, porque los contextos han cambiado. Porque si una mujer se divorcia de su hombre, le toca la mitad de su fortuna. Entonces ahora son las mujeres, ¿verdad? Gran parte de la fortuna a nivel mundial está en manos de mujeres porque ellas se han divorciado de sus maridos. Eso es estadístico. Entonces, ¿qué pasa en la ley de Moisés? Dijeron que se podía divorciar si el hombre hallaba algo indecente en la mujer. Y esa palabra que dice algo indecente en la mujer dio a múltiples interpretaciones. O sea, algunos se divorciaban de la mujer porque se le quemaba la comida. Y la despedían. Esta mujer no sabe ni cocinar, ni frijoles puede hacer. Se le quemaron unos frijoles todos humados, me dio ayer, y la corrían. Y ya se divorciaban de la pobre mujer. Y entonces empezaron a establecer otras leyes. Mire, o la mujer era media retentada, ¿verdad? Y le tiró la comida en la cara, se divorciaba y la despachaba. ¿Verdad? Cualquier cosa indecente, ellos lo tomaron con libertad y dijeron, no, cualquier cosa que al hombre no le guste a la mujer, la puede despedir. Y entonces después empezó a salir otras corrientes. Nunca nos hemos puesto alrededor de la historia, en lo que se refiere al pueblo de Dios y a la iglesia, nunca nos hemos puesto de acuerdo en cuanto al divorcio y el recasamiento o en cuanto al matrimonio. Nunca nos hemos puesto. Siempre han habido posturas distintas y diferentes. En el caso de Jesús, por ejemplo, Jesús tomó la postura de Shammai. Shammai y Hillel eran los 2 grandes eruditos del tiempo de Jesús.
Y Shammai enseñaba que solo se podía divorciar el hombre si la mujer le pagaba mal. Eso era lo que postulaba Shammai, ¿verdad? Por inmoralidad sexual se podía divorciar el hombre, era lo único que Shammai permitía. Pero Hillel había tomado la otra postura. Hillel había tomado la postura de que se podía divorciar por cualquier causa, ¿verdad? Si no te parecía bien en algún momento la mujer, despedila. Y Jesucristo tomó la postura de Shammai aquí. ¿Cuál fue la postura que tomó Jesucristo? Jesucristo dijo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Por qué? Porque si solo la repudiaba, la mujer continuaba casada. Si solo le decía, repudiar es separarse, va. Si solo le decía, andate, la mujer continuaba casada. Entonces todavía había un papel que decía que esa mujer pertenecía a un hombre específico. Entonces le dijo, dele carta de divorcio. ¿Por qué la carta de divorcio? Porque de esa manera la mujer quedaba libre. Pero yo digo, dice, que el que repudia a su mujer, y da aquí por eso él se solidariza con Shammai, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es fornicación? Fornicación, vamos a hacer un análisis de la palabra. Fornicación es la palabra porneia en el griego. La palabra porneia en el griego es una palabra amplia o extensa, no es una palabra común, no es como decir adulterio, ¿verdad? Usted dice adulterio, ya sabe que es que un hombre le robó la mujer a otro hombre, eso es adulterio. Pero fornicación no, porque fornicación es una palabra extensa. Fornicación se podría traducir como cualquier tipo de inmoralidad sexual. ¿Cuáles son los tipos de inmoralidad sexual? Aparecen en Levítico capítulo 18. No es algo que se inventaban, hermano. Capítulo 18, versos 6 al 25. Y dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. O sea, que no podía casarse uno con familiares muy cercanos, ¿verdad? Y aquí él descifra a todos los familiares con los que una persona qué tan cerca podía ser un familiar antes de casarse. Como esto cambió alrededor de la historia también, ¿va? Usted sabe que en el tiempo de Adán y Eva se casaban entre hermanos. En los primeros días Israel, por ejemplo, tenía prohibido casarse con otras mujeres, solo podía casarse entre personas que fueran familia. Pero siempre la familia tenía que ser un poco alejada ya en los tiempos de Moisés. Dice aquí, ve, yo Jehová, dice, la desnudez de tu padre. O sea, cuando dice la desnudez se refiere a que no va a dormir con el papá, ¿verdad? Íntimamente hablando. Entonces, a eso se refiere. Entonces, no podía usted, si digamos, están casados dos ustedes, y viene un hermano y vive con una hija, entonces en un caso como eso se puede divorciar, ¿verdad? Porque es una perversión delante de Dios. Si alguien vive con una hija o una madre vive con un hijo, lo mismo. La desnudez de tu madre también, que es lo mismo. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, si un hijo se llega a la madrastra, que su papá tiene otra mamá, otra esposa, ya no es la mamá, se llega a la madrastra, también es considerado fornicación o porneia. Es lo que pasaba en Corintios capítulo 7, capítulo 5, que el apóstol le dijo, no, porque no han corrido ese hombre, el que está viviendo con la mujer del papá. Eso es fornicación. Si ha visto fornicación entre ustedes, que ni en el mundo se mira, le dijo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba viviendo con la mujer de su papá. No es que era la mamá de él, es que era la madrastra, ¿verdad? Porque es como descubrir la desnudez del padre, dice aquí. Tampoco puede vivir con una hermana, es considerada porneia o fornicación. Tampoco con los esposos o esposas de los hermanos y hermanas, ¿verdad? La desnudez del hijo, de la hija, a ese tipo de personas no se podía llegar usted. La desnudez de la hija de tu padre, obviamente, ¿va? Porque es media hermana, ya le prohibieron que se casara con medias hermanas. Es desnudez, no descubrirás la desnudez del hermano, de la hermana de tu padre, no descubrirás, es pariente. La desnudez de la hermana de tu madre tampoco, o sea, no se puede casar usted con una tía o con un tío, no se puede, son parientes muy cercanos, ¿verdad? Incluso ahorita se pusieron más estrictos. Ahorita para casarse usted, es lo que yo tengo entendido. Por eso le digo que el matrimonio va cambiando con el tiempo, estas cosas van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ahorita le piden exámenes a usted de sangre para ver si su sangre combina con la persona que se va a casar. Y si la sangre no combina, por ejemplo, no lo casan. Está prohibido que case usted.
Y también le piden que lleve los primos y primas y un montón de identidades y papeles, ¿verdad? Para ver que usted no vaya a ser familia. Eso ahora es más estricto, más bien que antes, ¿verdad? La desnudez de la nuera no descubrirá, o sea que no se va a llegar a la mujer de un hijo. Y así sigue, ¿verdad? No tomarás también mujer juntamente con su hermana para hacerla rival. Eso significaba, como no les digo, los hombres podían casarse con varias mujeres. Entonces, para ellos no era adulterio tener 2 esposas si las tenían con todas las comodidades igual. Sin embargo, dice que no podía estar con una mujer enfrente de la otra mujer en el acto conyugal, ¿verdad? No podían estar los dos al frente. ¿Por qué? Porque dice que podían hacerse rivales y eso iba a causar peleas en el hogar y en el matrimonio y iban a haber ese montón de pleitos. También era considerado fornicación eso, ¿ves? Que aunque un hombre tuviera 2 esposas, pero delante de una esposa estuviera con la otra, eso era considerado fornicación o es considerado fornicación y era una causa que la mujer podía pedir el divorcio. De ahí dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Eso es cuando las mujeres tienen el periodo, ¿verdad? Mensual. También es considerado fornicación. No deberían llegarse a ella. Y además dice: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Ahí está el adulterio, mire. La fornicación incluye el adulterio. También dice: y no deja a tu hijo para ofrecerlo por fuego Moloch. Bueno, ahí se mete en otra cosa, ¿verdad? Pero después dice: no te echarás con varón como con mujer. Ahí está la homosexualidad. También es considerado adulterio. Usted viene y encuentra a su esposo con otro hombre, hermana. Entonces está en fornicación. Está en fornicación porque usted lo halló con otro hombre. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con animal tendrás ayuntamiento. Usted encuentra a su mujer, por ejemplo, con un animal, teniendo acto conyugal con un animal, eso también es fornicación. O sea, son cosas, cuando la Biblia habla de fornicación está hablando de perversiones sexuales. Es perversión de lo que el Señor está hablando ahí. Entonces, cuando el Señor dice, ahí, por eso deben entender la frase, cuando el Señor dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, está hablando de esas fornicaciones, de ese tipo de desviaciones, ¿verdad? A no ser por ese tipo de desviaciones, dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mire que dice el que se casa con la repudiada. No dice si el hombre se vuelve a casar, porque como las leyes para la mujer y para el hombre eran distintas en ese tiempo, entonces el hombre no tenía problemas con el adulterio, más era la mujer la que tenía problemas. Por eso las leyes favorecían a la mujer en vez de favorecer al hombre, y el día de hoy sigue igual. Las leyes siempre favorecen más a la mujer porque se considera que la mujer pues puede llegar a quedar más desamparada que el hombre. Entonces, tomando en cuenta lo que es fornicación, ¿verdad? Y cómo el Señor habla de estas cosas, entonces nosotros podemos tomar posturas. ¿Cuáles son las posturas que tenemos ahorita acerca del divorcio y el recasamiento? Lo mismo que en la antigüedad, lo mismo que Shammai y Hillel, por ejemplo, lo mismo tenemos ahora el mismo problema, por decir así, pero uno debe tomar una posición, cualquiera. Entre los eruditos actuales, modernos, tenemos 2 posiciones. Están los que dicen que el que se casa, se casó para toda la vida y no se puede divorciar por ninguna causa. O sea, nosotros somos más extremos que Shammai, más extremos que Hillel en ese aspecto, somos más extremos que Moisés también, y somos más extremos que cualquiera de los anteriores de nosotros cuando damos esa afirmación, ¿verdad? Somos más extremos. La posición de ellos es que el matrimonio es como Cristo y la iglesia. Y Cristo nunca se va a divorciar de la iglesia, entonces el matrimonio no se divorcia hasta que alguno de los dos se muere. Es la única excepción que dan ellos. Cuando alguien se muere, está divorciado. Y la otra postura que hay es que se puede divorciar solo por causa de infidelidad. O sea, por causa de que el hombre se fue con otra mujer y no quiso volver, o la mujer se fue con otro hombre y no quiso volver. Eso es infidelidad. Luego están los demás. Hay otra postura que incluye más cosas en el divorcio. Por ejemplo, toman la parte de Corintios capítulo 7, donde dice que la mujer, si se convirtió ella y el marido es incrédulo y el marido no está consciente que ella sea cristiana,
que se separe, dice la Escritura, y ellos lo consideran como una acción para el divorcio también. O sea, si él no quiere vivir con ella porque ella es cristiana, entonces se separen porque no está sujeto a servidumbre ni a esclavitud. En tal caso, dice el apóstol Pablo, ellos le llaman el caso de Pablo ese, ¿va? O el caso paulino, o la excepción paulina, que se puede separar en un caso como eso. Ahora, si nosotros nos vamos a el propósito del matrimonio, esa es otra causa que han puesto alrededor de la historia como para causas de divorcio. El propósito del matrimonio a nivel bíblico, el primer propósito, ¿cuál es? Hay varios, ¿verdad? Pero el primer propósito yo podría considerar que es para que el hombre no esté solo. ¿Ah? Para que el hombre no esté solo. Primer caso. Pero ese que el hombre no esté solo trae consecuencias. Y dice el Señor, vayan y fructifíquense. Significa que el segundo propósito es que tengan cipotes. Y por eso hasta el apóstol Pablo dice en una carta, ¿verdad? La mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, uno de los propósitos del matrimonio es, uno, que el hombre no esté solo. Y segunda, que tengan cipotes, descendencia. Para eso se hicieron. Así que ustedes pónganse a parir que no tienen problema. Pero hay otra cosa por la cual el apóstol Pablo dice que también debe ser el matrimonio. Y dice que el matrimonio debe establecerse a causa de las fornicaciones. Dice el apóstol Pablo, cada hombre tenga su propia mujer porque ustedes no tienen el don de continencia. Dice. Como no tienen el don de continencia, dice, cada hombre tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido a causa de vuestras fornicaciones. ¿Ve? O sea, causa. Entonces, tiene tres causas, mire, para que no estemos solos, para que nos reproduzcamos y para que evitemos tentaciones. Porque dice, el marido y la mujer que no se separen de un día, dice, para que no los tiente Satanás. O sea que el diablo se los puede llevar, se los puede comer fritos si ustedes se separan. ¿Ah? No es lo mismo un soltero que uno que ya está casado. El que está casado, mire, es mejor que esté con su esposo o su esposa todos los días. ¿Entiendes? Duerman juntos, hombre, duerman juntos. Es lo que dice la palabra del Señor, porque para eso se hizo el matrimonio. ¿Y para qué otra cosa se hizo entonces? ¿Verdad? Para que no estén solos. Bien, gloria a Dios, no estén solos. Para que tengan cipotes. Está bien, hombre, sigan pariendo, no es problema. Y el tercero es para que no los tiente Satanás. Entonces, las tres cosas. Entonces, alrededor de la historia se han ido dando esos debates de, entonces, si un hombre y una mujer ya no viven juntos, es una opción para divorciarse porque no están cumpliendo el matrimonio, no están cumpliendo con el deber conyugal. Entonces, si un hombre y una mujer no están cumpliendo el deber conyugal, es como que estén divorciados, ¿verdad, hermano? Es como que estén separados. Entonces, eran causas por las cuales en algunos momentos de la historia se ha permitido el divorcio. Ahora, la pregunta que uno hace es, ¿qué creemos nosotros? Por ejemplo, nosotros, la denominación evangélica pentecostal, venimos desde la Reforma Protestante con Martín Lutero hace 500 años. Y Juan Calvino, que fueron nuestros dos grandes reformadores, por decir así. Ya les dije lo que creía Shammai y lo que creía Hillel. Ahora vamos a ver lo que creía Martín Lutero. Martín Lutero dice que en el tratado de la cautividad babilónica de la iglesia, es un libro que escribió Martín Lutero hace 500 años, hermano, 20 años atrás, 500 años, 505 años atrás. Dice, la afirmación argumenta que el matrimonio no es un sacramento, o sea que no tiene que casarse por la iglesia, gracia salvadora, sino una institución de la creación. Lo volvió al pasado, mire, como Jesucristo, que dijo, ¿verdad? En el principio no fue así. Hombre y mujer los creó y dijo el Señor, júntense y ya. Si un cónyuge no puede cumplir el deber conyugal, dice, comete adulterio, decía Martín Lutero hace 500 años. Y el otro queda libre, decía él. Aquí comienza a sentar las bases de que es pecado romper el vínculo matrimonial. Luego, en el libro La vida matrimonial, o un escrito, La vida matrimonial, en su escrito más pastoral y directo sobre el divorcio, dice, causas aceptadas, adulterio, basado en la sección de Mateo 19, 2 al 9, que es el mismo de Mateo 5, 32, la misma sección, por causa de fornicación, ¿verdad? Que les acabo de leer. Abandono malicioso, él permitía el divorcio también, basado en Corintios 7, 15 al 3, negativa al deber conyugal.
Lutero era muy franco. Si un cónyuge se negaba persistentemente a la intimidad, Lutero consideraba que el otro podía divorciarse, pues el propósito del matrimonio contra el remedio para el pecado se estaba frustrando. Y luego, sobre el recasamiento, afirmó que si el divorcio es legítimo y derecho, el derecho a volverse a casar es una consecuencia natural. Ciertamente, el que se divorcia por causa de adulterio está en su derecho de tomar a otra persona, porque si no, va a estar expuesto a muchas tentaciones en el mundo. Es lo que trataba de decir él. Ahora vamos con el otro reformador, Calvino, que es el otro grande entre nosotros, ¿va? Calvino fue sistemático y legalista, más legalista que Lutero. Su pensamiento se encuentra principalmente en la institución religiosa cristiana, en el libro 4 del capítulo 9. La institución de la religión cristiana se llama el libro ese. La afirmación dice: el matrimonio es un lazo que Dios une, pero que el hombre puede profanar mediante la infidelidad. Él también creía eso mismo, mire. Comentario a la armonía de los evangelios en Mateo 19. Él hace un comentario de Mateo 19 que da la misma sección que ahí. Cita clave, dice: Cristo nos libera a los hombres de su obligación de fidelidad. Cristo no libera a los hombres de su obligación de ser fieles. Para sí declara que el hombre que repudia a su mujer por causa de adulterio está libre del lazo. Interpretación: para Calvino el adulterio no solo daña el matrimonio, sino que lo aniquila. Por tanto, la parte inocente ya no está casada a los ojos de Dios. También hay otras citas en las ordenanzas eclesiásticas de Ginebra en 1541 acerca de esos mismos temas. Eso pensaban ellos. Estoy hablando de los reformadores, antes que nosotros, ¿verdad? Ahora, si nos vamos más atrás, a los padres de la iglesia, que le llamamos los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, por ejemplo, ellos eran radicales, igual que algunos de nuestros contemporáneos, radicales en el aspecto de que ellos no aceptaban el divorcio por ninguna causa. Para ellos el divorcio, usted se casaba y se moría casado. O sea, hasta que la muerte los separe, era la ley que ellos tenían. No daban opción, ¿verdad? Hubo un tiempo como 200, 300 años que ellos no daban ninguna opción así. Puede ser que haya habido alguno que haya sido un poquito más condescendiente con esto, pero la mayoría de ellos no lo permitían. Ahora, después de que yo les cuento el contexto histórico, cómo fue el matrimonio, el contexto de cómo se dieron los divorcios en aquel tiempo, el contexto de qué pensaban nuestros reformadores, de qué piensan los eruditos de ahora, o sea, los estudiosos de los textos bíblicos de ahora, viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Y ustedes qué creen? Porque esto es algo, mi hermano, como todo en la vida, que es una cuestión de fe, de lo que uno cree. Mi trabajo es exponerles a ustedes el contenido de lo que yo creo, que yo voy a exponer lo que yo creo también. Mi trabajo es exponer el contenido de lo que yo creo y el contenido de lo que creo que la Biblia me ha revelado y revela delante de ustedes, pero cada uno de ustedes tiene que ser libre para tomar sus propias decisiones y saber qué decisiones va a tomar en su vida y qué postura va a tomar. Porque la Biblia dice: lo que no proviene de fe es pecado. O sea que usted tiene que creer que está en lo correcto con lo que está haciendo. ¿verdad? A mí me llevó mucho tiempo, estas investigaciones me llevaron mucho tiempo para llegar a la conclusión que yo llegué, ¿verdad? Entonces, ¿qué postura tengo yo? Yo tengo una postura conservadora. ¿Cuál es mi postura? Yo creo que una pareja nunca se debería divorciar. Nunca se debería divorciar, ¿verdad? La única cápsula que yo podría decir una persona puede divorciarse o debería divorciarse es cuando hay uno de los dos cónyuges que su corazón se ha endurecido. Ahí yo digo, se pueden divorciar y obviamente si se divorcia está libre para volverse a casar. Por eso yo no tengo problema. Entonces, ¿cómo sé yo que el corazón de uno de los dos cónyuges se ha endurecido? La Biblia dice: Señor, ¿pero por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Jesucristo dijo: por la dureza del corazón de los hombres es que Dios permitió carta de divorcio. O Moisés lo permitió. Pero en el principio no fue así. Varón y hembra los creó, dice, y varón y mujer, y se unirán y serán una sola carne. Eso es lo que dice la palabra. Pero si usted se va al principio en todo, significa que, ¿cómo era en el principio para casarse? Como se los expliqué, el hombre que vivía con una mujer ya estaba casado. No había ley, no había nada. Si nos vamos al principio,
En cuanto a eso, también tenemos que irnos al principio en cuanto al matrimonio. ¿Qué significa? Que cualquier hombre que haya vivido con una mujer, esa es su esposa. Si nos vamos al principio. Es lo que la Escritura dice. Niños, no estén corriendo acá. Entonces, ¿cuál es mi postura? Mi postura es que la única cláusula, que si hay posibilidades de reconciliación, se tienen que reconciliar. Porque el perdón es la primera vía. ¿Ah? Si hay posibilidades de reconciliación, se tienen que reconciliar porque es la primera vía. ¿Cuándo puede haber divorcio? Yo tuve un caso, que siempre lo cuento cuando doy este tipo de conferencias, porque es un caso fuerte que a mí me pasó. Nosotros estábamos en Oropolí y un hermano nos da jalón en un camión, íbamos para la reunión de pastorea de Capensi, y él nos preguntó, ¿ustedes son cristianos? Le dijimos, sí. Y el hermano le pregunta, ¿por qué? Y él dice, porque usted, como hablan y como visten, yo creo que ustedes son cristianos. Entonces le dijimos, entonces sí. Y dice, tengo una pregunta. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Yo quiero saber si me puedo volver a casar, dice, porque mi mujer me abandonó. Les cuento la historia. Jóvenes, ¿verdad? Tenemos nosotros que ser muy prudentes los jóvenes, y los que me van a estar viendo por redes, muy prudentes cuando nosotros nos vamos a casar y con quién nos vamos a casar, ¿verdad? Porque dice que él se casó en la iglesia, él tocaba los instrumentos musicales, dice, y se casó con otra muchacha que le pareció atractiva en la iglesia y todo, y juntos eran cristianos, pero luego de que se casaron, tuvieron 3 hijos y ella se desvió. Y al desviarse, se fue con otro hombre. Y él fue tras ella a traerla, la perdonó y volvieron a estar juntos. Pero ella fue, le volvió a pagar mal a él y se fue con otro hombre. Y él fue de nuevo, fue a traerla para que viniera y le ayudara a cuidar los hijos, porque él trabaja en un camión, hermano. ¿Cómo va a estar cuidando cipotes en la casa mientras él trabaja en un camión? Y fue, dice, la perdonó, la trajo y volvió a estar con él, y luego ella se fue con otro hombre. Y se fue él a perdonarla para que volviera, y ella no quiso volver, causa de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ella, por la dureza del corazón de uno de los cónyuges, porque uno de los cónyuges no quiere arrepentirse de su pecado. ¿Ve? No quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Entonces, si él no quiere arrepentirse, es causa de divorcio. Esa es la causa que yo veo para divorciarse, y se puede volver. Y yo le dije claramente, le dije yo, no hombre, le digo, ¿usted qué está esperando? Divorcio es de esa mujer, le digo, y cásese con la que está ahorita. Ya tenía otra mujer él, porque no podía estar sin mujer. ¿Quién le iba a cuidar los hipotes en la casa? ¿Va? Y la mujer se veía sola, los hipotes los dejó botados. ¿Me entienden? Entonces, Dios siempre está del lado de la justicia, es lo que yo creo. Dios siempre está del lado de la justicia en esos aspectos, y yo le di a él, bueno, es que ahí hubo una causa de divorcio por la dureza del corazón de la mujer. Entonces, en ese caso, se rompe el vínculo matrimonial, y la parte inocente queda libre para volverse a casar con quien quiera y cuando quiera. Hermano Carlos, por ejemplo, miren lo que dice Jeremías 3, 8 al 14. Dice, hablando de Dios y Israel, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ¿qué hizo Israel? Fornicó. Yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Quién le dio carta de repudio a Israel? ¿Quién le dio carta de repudio? Dios le dio carta de repudio. Yo la había despedido y carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, dice Jeremías 3, 8 al 14. Sino que ella también fue y ella fornicó. Y sucedió que por juzgar ya cosa liviana su fornicación, o sea que pensaba que no era malo, ¿va? La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, y con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón. Entonces, ¿por qué razón la despidió el Señor? No solo porque tuvo un error. Por eso le digo, no es que la persona tuvo un error y usted me divorcio ahorita mismo. No, es que el primer camino es el perdón. El primer camino es la reconciliación. Pero la razón por la que a esta mujer, Judá, simbolizando una mujer, y Dios el Padre, simbolizando a su esposo, la despidió y le dio carta de repudio, es porque Dios estaba constantemente queriendo perdonarla, pero ella seguía en su pecado, en su fornicación, en sus adulterios. Entonces la Escritura dice que Dios le dio a Judá carta de divorcio. Dice,
Su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la deslealtad de Judá. Y aún en medio de algo como eso, mire que el Señor está diciendo, ¿verdad? Me divorcié de Israel. Aún así, Él en los capítulos finales dice, pero si se volvieran a mí esta gente, dice, yo me vuelvo con ellos de nuevo. Mire el corazón, ¿verdad? Ese es el corazón que debería tener una pareja para con su esposa o su esposo. Un corazón perdonador, ¿verdad? Recuerde que quien rompe el vínculo matrimonial no es la persona afectada, sino la persona que tiene dureza de corazón para no abandonar su pecado. Imagínense que tuviéramos aquí un caso de fornicación, por ejemplo, que un papá está violando a sus hijas. Y la mamá no se divorcia de él porque dice que, no, si es que no me puedo divorciar, la Biblia dice que no me divorcie nunca. No, ve, que tiempo se hubiera ido usted, hubiera agarrado sus maletillas y váyase con sus hijos para otro lado. ¿Por qué? Porque es perversión lo que está pasando en ese hogar y no se puede permitir tal perversión entre los cristianos. Entonces, eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Mire, por eso la Escritura, el Señor Jesucristo dice, si a no ser por causa de fornicación, porque las fornicaciones son perversiones que destruyen al ser humano, destruyen al cristiano y destruyen el matrimonio. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa entonces con los demás casos? El caso de la separación, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cuando dos personas están juntas o tienen algún problema, dice, sepárese, pero quédese sin casar, ¿verdad? Eso significa que hay algún problema ahí y usted se separa por ese problema, pero no hay una opción de divorcio, ni una causa de divorcio, por decir así. Entonces solo se separan por un tiempo, pero luego se vuelven a juntar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Es como también cuando hacen acuerdos. Dice, si van a hacer ayuno, unos 7 días de ayuno aquí en la iglesia, entonces sepárense. Pero cuando dejen de ayunar y orar, vuélvanse a juntar, dice la palabra, para que no los tiente Satanás. Entonces, cada uno de ustedes debe tomar una decisión y una postura. Yo les di la Biblia, les di la historia, les di los textos bíblicos, les di el pensamiento de lo que yo creo y por qué causas lo creo, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes, yo creo que nosotros hemos sido muy radicales, porque nosotros como iglesia hemos tenido esa postura, la postura de que no hay nada que pueda separar el matrimonio. Hemos tenido esa postura, ¿verdad? Y hay varios de nuestros pastores que si me escuchan predicando esto, van a creer que yo soy hereje, ¿verdad? Pero yo no puedo ir en contra de lo que creo. Yo creo que eso así es, ¿verdad? Por lo que yo he visto, lo que yo he estudiado y por la justicia, yo creo que sí. Y creo que hay gente, hermano, en nuestros ministerios que la están atando. Yo tengo algunas personas conocidas, por ejemplo, que no les permiten a ellos volverse a casar, por ejemplo, y la mujer se le fue con otro, por ejemplo, y ellos están solos ahí y la mujer está con otro. Pero ¿cómo es posible que no le estén dando a ese hombre la oportunidad de volverse a casar, sino que lo están enviando para que vaya y entre en adulterio? Lo que están haciendo es enviándolo para que esa persona vaya y entre en adulterio. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la tentación se le va a hacer muy fuerte y va a terminar cayendo en adulterio. Tarde o temprano. Entonces nosotros en la iglesia, cada pastor tiene que tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Pero uno como pastor debe analizar el caso con pinza. Cada caso se analiza con pinza, ¿ven? Y luego se aconseja a la persona qué es lo que tiene que hacer, pero no se le aconseja déjelo o cásese, sino que se les dan las opciones que así como les estoy dando opciones a ustedes ahí, ustedes pueden decir qué creer. No me va a molestar que ustedes crean diferente a mí, no me va a molestar, siempre y cuando tengan argumentos para presentarlo. Entonces, si una persona se le dan las dos opciones, ella tiene que decidir cuál de esas dos opciones va a tomar, ¿verdad? Mire, Abraham, por ejemplo, se divorció de Agar y dice que la despidió. Y era porque había una ley. ¿Ellos qué? Siempre alrededor de la historia, cuando una persona se ha divorciado, se divorcia conforme a las leyes que tiene la sociedad. Entonces, yo siempre recomiendo, mire, vaya con un abogado,
y mire qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar también en cuenta las leyes que tiene su propio país. Y en el tiempo de Abraham, por ejemplo, él se divorció de Agar, que tenía un hijo con ella que se llamaba Ismael. Agar estaba poniendo en peligro a Isaac, que era el heredero, y por esa razón la despidió, y eso se considera en el tiempo de ellos un divorcio, ¿verdad? En el tiempo de Abraham. Ahora en nuestro tiempo las leyes han cambiado, hermano. ¿Por qué la Biblia dice, por ejemplo, Dios aborrece el divorcio, aborrece el repudio? Era porque si usted despedía a una mujer, la mujer quedaba en la intemperie. No había manera, hermano. No habían mujeres profesoras, no existía eso. ¿Ah? Porque en aquel tiempo la mujer era menospreciada para la mayoría de los trabajos y el único trabajo que le quedaba era prostituirse. Por eso Dios aborrecía o aborrece el repudio, pero no es nuestro contexto, ¿verdad? No es nuestro contexto. Ahora se divorcian y no le digo, la mujer se lleva la mitad de lo que usted tiene, más bien, si está casado. Si lo hace en base a ley. Pero son cosas que se tienen que tratar con un abogado, no conmigo. Entonces cuando me preguntan a mí, aquí tenemos casos, por ejemplo, y en varias iglesias vi que me han hecho la misma pregunta, hermano. Hermano, ¿y yo cómo estoy? Me dice, porque fíjese que en la alcaldía no aparezco casado. Es la pregunta que me han a mí. Digo, ¿y yo qué voy a saber? Vaya, busque un abogado, le digo yo, y al abogado consúltele y pregúntele cómo está su caso. ¿Por qué? Porque esas cosas no son cosas de un pastor, son cosas de las leyes de nuestro país. Recuerde que no se fueron a casar allá por la iglesia conmigo, como sucedía en los sacramentos de la iglesia imperial que les comenté, sino que se fueron a casar con el alcalde. Entonces, y bajo las leyes del país. Entonces eso tienen que ir a revisarlo con un abogado y a ver qué les dice el abogado conforme a las leyes que hay en nuestro país. Así se debe tratar. Pero además nosotros tenemos la ley espiritual, que es lo que les acabo de comenzar aquí. No es que el matrimonio es un juego, no es que se van a andar divorciando por cualquier causa. Nosotros no creemos en eso. Y al menos yo les di mi postura. Yo creo que la única cláusula que puede haber es cuando uno de los dos cónyuges es rebelde y su corazón es duro y no quiere abandonar su pecado. Eso sí yo podría decir es causa legítima de divorcio. Y obviamente si se divorcia, está libre en base a las leyes de nuestro país. Entonces, delante de lo que yo creo, se puede volver a casar. Pero no soy la única opción en el mundo. Hay otros que piensan diferente a mí, como digo. Hay otros que piensan que hay otras muchas causas de divorcio. Por ejemplo, incluso en nuestro reglamento de la Iglesia Pentecostal MI dice que si el marido es violento y golpea a los hijos y a la mujer, también se pueden divorciar. Dice nuestro reglamento, ¿verdad? También hay varias cápsulas ahí que dan en el reglamento de la Iglesia Pentecostal MI, pero solo es que está en el reglamento. La mayoría de nuestros pastores ni conocen el reglamento. Entonces, en casos así hay otros, como les digo, en Corintios, que permiten el divorcio por el deber conyugal. El esposo y la esposa no están no están teniendo relaciones íntimas, entonces también dice es causa de divorcio, como se lo leí algunas cosas ahí yo. También está si el hombre no quiere vivir con ella porque ella es cristiana y él es mundano y él se separa, entonces no está sujeto a esclavitud, sepárese, también ellos lo consideran causa de divorcio. Todo ese tipo de cosas, ¿va? Yo soy un poco más celoso en eso y la única que me parece a mí en base a Biblia más lógico es si uno de los dos cónyuges es rebelde y su corazón es endurecido y no quiere abandonar el pecado, tal y como la mujer de aquel varón que me preguntó en aquel camión, ¿verdad? Estoy hablándole hace ¿qué? Como 10 años. No era ni pastor yo en ese tiempo todavía cuando me preguntó, y yo me atreví con todo y miedo a darle el consejo. Pero ahora lo puedo reafirmar conforme a todo lo que yo considero que la Escritura enseña. Hay otros teólogos que creen igual que mí también. Y gran parte de los teólogos de nuestro tiempo tienen la misma postura que mí en cuanto a que sí existen causas legítimas para el divorcio. Sí existen, ¿verdad? Hay otros que son cerrados totalmente, pero ellos van a dar su cuenta, yo voy a dar la mía, ¿verdad? Y ahora ustedes tienen que tomar sus propias decisiones en base a lo que han oído. ¿Alguno tiene preguntas? No lo dice literalmente, ¿verdad? Que no se pueden casar entre primos hermanos, sino que menciona más a los hermanos. No se puede
llegar también a los esposos de los hermanos, a los tíos. Es lo que realmente la Biblia no menciona a los primos ahí, ¿verdad? Pero según nuestras leyes, ahora ya no se puede. Tal vez antes se podía, pero ahora ya no se puede. Entonces, y ustedes no los vamos a mandar a divorciarse ahorita, ya es suficiente, hombre. No, si ya tienen hijos y eso, ya no se pueden separar. Ya no se puede. Ya no se puede. La ley los casa. Ya ahorita, digamos, la ley da esa permisión. Los casa si ya tienen hijos y todo. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya están casados. En base a la ley de Adán y Eva, por ejemplo, ya están casados. O sea, no es una cuestión. Y como les digo, es que el matrimonio ha ido cambiando en la historia. Porque Adán y Eva, obviamente, se casaron entre hermanos, hermano. ¿Y entre quiénes iban a casar si no había más gente? Después se casaban entre primos. ¿Por qué? Porque no había más gente. Después se casaban entre tribus. ¿Por qué? Porque se iba extendiendo la cosa, ¿verdad? Y ahora, como tenemos 9,000 millones de personas en el mundo, hermano, entonces ahora incluso le piden que usted tenga, no sé, como 3 o 4 ramas sanguíneas de no tener parentesco, de alejado, ¿verdad? Para poder darle el permiso de casarse. No es porque ellos consideren que sea pecado, sino que es por una cuestión biológica. ¿Por qué? Porque si usted se casa con un hermano, la genética suya es muy parecida a la genética de su hermano. Porque tienen el 99.9% de parecimiento porque son hijos de padre y madre. ¿Y por qué entonces él dice, si te casas con un hermano, tus hijos van a salir con problemas de salud? Eso es literal y es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo me caso con una mujer, por ejemplo, que no es nada, que es de otro país, según la ciencia, ellos dos se juntan y los genes de ellos se juntan y toda la fortaleza que tienen los genes de aquella mujer y la fortaleza que tienen mis genes se unen y el ser humano que nace más fuerte, dice. Pero cuando se unen dos personas iguales, entonces el feto que nace débil porque no encontró cómo nutrirse de los genes de una persona que tuvo otras enfermedades, otros problemas, ¿verdad? Otros parientes, porque ahora han descubierto que eso es lo que hace a una persona más fuerte. Si usted quiere tener hijos más fuertes, entre más alejada de su familia esté su pareja, más fuertes van a ser los muchachos. Eso es. Por eso los mestizos o nosotros salimos más fuertes. ¿Por qué? Porque somos mezclas entre españoles y indios. Entonces vinieron desde el otro continente, aquí se mezclaron con las indias y nacimos nosotros, así bien bonitos. Y entonces nosotros salimos más fuertes y resistimos más enfermedades y resistimos más problemas. ¿Por qué? Porque nuestros genes están variados, por decir así. Pero no es lo mismo, entre más cercano es el rango familiar, entonces más posibilidades hay de que los niños se enfermen más rápido o de que tengan más deficiencia. Es una cuestión genética y por eso ahora lo prohíben. Es por eso que ahora lo prohíben. No es porque ellos consideren que no, es que la Biblia dice que es pecado. No, a ellos no les importa la Biblia en nada. Ellos lo que les importa es la genética. Entonces, por eso, ahora, si aquí tenemos esto, ahora, se casaron dos primos o lo que sea, ya están casados, ya no hay manera de separarlo. No, es que mire, la Biblia no dice que sea, o sea, no lo muestra la Biblia como pecado, realmente. Más bien hubo un tiempo donde era bien visto que se casaran entre familias. En el tiempo de Abraham era bien visto. Abraham se casó con una prima hermana. Era bien visto para ellos que el linaje no se desviara, ¿verdad? Ahora con el aumento de la ciencia y esto, es que se ha visto de que no es lo mejor para el ser humano casarse entre familias, sino que entre más alejada la familia, pues mucho mejor. Pero porque la Biblia lo condena en ese aspecto, no. Condena que se casen con hermanos y que usted esté con las hermanas, con las esposas de los hermanos o hermanas, madres, tíos, tías, eso sí lo prohíbe la palabra. Que ande con animales también, eso sí, son causas, ¿verdad? Obviamente yo no tengo el tiempo hoy, hermano, porque solo tengo 4 minutos ya, pero hay otras causas. Mire, por ejemplo, yo no leí todas las veces los causas de divorcio del Antiguo Testamento, pero por ejemplo Esdras, hubo un divorcio masivo en el tiempo de Esdras, solo porque se habían casado con yugo desigual.
O sea, para Esdras el yugo desigual era causa de divorcio. Y les dijo, ustedes se casaron con mujeres de Babilonia y esas mujeres adoran a Satanás y adoran a Moloch y adoran a ídolos paganos. Y les dijo él, hoy vamos a hacer un pacto con Dios y ustedes se van a divorciar de estas mujeres y las van a despachar. Y se divorciaron, un divorcio masivo hubo en el tiempo de Esdras. Y dice que despacharon a todas las mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Israel, las despacharon porque para ellos era pecado estar viviendo con una mujer que no tuviera la misma creencia que ellos y no fuera parte de Israel. Y así hay otros pasajes bíblicos que nos muestran, y era la voluntad de Dios que lo hicieran. Lo que uno a veces, por eso es que yo no soy como estricto en eso, o no cierro todas las puertas o todas las probabilidades, porque la Biblia nos da ejemplos de cosas que pasaron y Dios estaba de acuerdo en que las hiciera, ¿verdad? Hasta Dios mismo en un texto ahí le dio un pasaje que dice, Dios le dio carta de repudio a Israel, ¿verdad? Por su pecado. Y eso algo yo que cuando en la época de ellos no habían conocimientos espirituales. Hoy no podíamos permitir eso, que ya tenemos conocimiento. Pablo Pablo fue el que quitó ese pensamiento, porque Pablo dijo, si tienes un hombre incrédulo, no dijo, sepárate, pero dejó la puerta abierta, Pablo, para que hicieran lo mismo que Esdras, porque Pablo dijo, si el marido es incrédulo y él conviven, estar contigo, no te separes. No fue como Esdras fue radical. Esdras dijo, no, vamos a despedirlas a todas las mujeres extranjeras. Pablo dijo, no, si estás viviendo con una persona que no es de tu misma fe y él consiente vivir contigo, no te separes. Pero si él se quiere separar, dijo, sepárense. Y la palabra separarse ahí significa romper el vínculo, ¿verdad? Aquí la tengo escrito todo, pero es que no puedo darles todo el estudio, no tenemos tiempo. Pero tengo el estudio de la palabra ahí, la gramatical de la palabra separarse significa romper el vínculo, o sea, divorciarse, en otras palabras, ¿verdad? Por una causa de estar viviendo con una persona que no tenga la misma fe. Eso también era una causa de divorcio para las personas en el Antiguo Testamento, porque era considerado fornicación, pero era considerado fornicación espiritual, no fornicación carnal. Entonces, hermano, es que ese es un tema súper amplio, hermano, ¿verdad? Y recuerde que el Nuevo Testamento fue sacado del Antiguo Testamento. Es como mostrándolo realmente lo que quería significar la ley en el Nuevo Testamento. Por eso están esas frases ahí en Corintios capítulo 7, y usted tiene que irse al Antiguo Testamento para que entienda realmente lo que quieren decir los textos. Pero con toda esa información y todo eso, siempre en cuestiones del matrimonio uno tiene que ser cauteloso, y como les digo, la primera opción es reconciliarse. Bueno, cuando entonces se casaron los primos, para que fue en el tiempo de Abraham, es que claro, por lo menos no había mucha gente. Hoy sería algo bien, ¿no? Sí había bastante gente, pero la razón por la que se casaban entre primos era la misma razón por la que se casaba el pueblo de Israel solo con la gente de Israel, era por el comportamiento. Incluso Abraham, cuando buscó esposa para Isaac, le dijo al criado, mira, no vayas a traerme mujer para mi hijo de las cananeas, le dijo, vete a mi parentela, a mi familia. ¿Por qué? Porque él sabe cómo se comporta la familia. Miren, poder se puede, no hay prohibición bíblica para eso, pero sin embargo, deber no se debe, por el conocimiento que ahora tenemos. Es como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, poder se puede, pero no conviene. Si es de aquí del Saladino, mándenlo a buscar esposa allá a Tiupa o allá a Locotal.